Gracias al Señor porque hemos tenido un tiempo bastante hermoso, muy poderoso, la verdad. Cada día ha sido más y más hermoso el Espíritu Santo, cómo se ha manifestado, cómo nos ha llenado. Y pues gloria a Dios porque nos invitaron para esto y creo que sin temor a equivocarme, sino que lo declaro con toda autoridad, están entrando en nuevos vientos. Los vientos del Espíritu Santo, amén. Y viene algo grande. Prepárense para eso, porque el Señor los está llamando para algo grande aquí en Europa. Y creo que aquí en Reus va a comenzar algo grande. Así que todo lo que tenemos que hacer es disponer nuestro corazón, abrirnos al mover del Espíritu Santo, con el poder y la autoridad que nos ha dado el Señor Jesucristo, para que se mueva el Espíritu Santo también en este lugar, como tiene que hacerlo. Amén. No sé cuántos estuvieron aquí en la enseñanza que dimos el martes, que hablamos del poder de la conexión, cómo tenemos que mantenernos conectados con el Señor. El miércoles hablamos de el poder dejarle la justicia a Dios, y que ese es un tremendo mensaje, porque muchas veces nosotros no entendemos que hay poder cuando le dejamos las cosas al Señor, que Él haga su justicia. Amén. Es lo más hermoso que podemos hacer cuando confiamos en el Señor y ya no confiamos en nuestras fuerzas, sino que en lo que el Señor pueda hacer para nuestras vidas. El viernes y sábado ministramos al Espíritu Santo. Fue hermoso el tiempo que tuvimos. La verdad que la unción se ha ido subiendo, ha ido manifestando. Hay personas que no entienden esto de la unción, que la unción tiene que subir. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. Dentro de ustedes fluirá un río de agua viva, amén. Entonces los ríos suben y también los ríos se secan. Entonces, así pasa en las iglesias. Cuando nosotros nos abrimos al mover del Espíritu Santo, el río, la unción de Dios empieza a subir, los milagros, las señales, los prodigios se empiezan a manifestar en diferentes maneras, amén. Bueno, qué hermoso el acto que tuvimos también, amén. La verdad que tienen una iglesia hermosa. Si yo viviera aquí en Reus, definitivamente me congregara en este lugar, amén. Tienen unos hermosos pastores, hermosos, y también toda la congregación. Me siento como en casa, y yo quiero ser parte de este avivamiento también que el Señor está poniendo en este lugar, y para la gloria del Señor, amén. Bueno, esta mañana vamos a hablar de la semana del Señor Jesucristo, la semana de Pascua, la semana de la pasión de Cristo. Fue una semana poderosa, una semana muy, pero muy intensa para el Señor. Una semana que se dieron muchos eventos importantes para toda la humanidad. Y de eso vamos a hablar esta mañana. Vamos al Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 19. Vamos a comenzar con la entrada del Señor Jesucristo a Jerusalén, que es cuando comenzaba la semana. Dice Lucas capítulo 19, verso 28. Dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella encontrarán atado un burrito. Estoy leyendo en la NBI, sí, ahí lo tiene. En el que nadie se ha montado, desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Dígale el que está a la par: el Señor te necesita. Fueron y lo encontraron tal como Él les había dicho. Cuando estaban desatando el burrito, los dueños le preguntaron: ¿por qué desatan al burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron pues a Jesús. Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus manos sobre el camino, y al acercarse a Él, a la bajada del monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que había visto. Gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas.
alturas. Hosana. Amén. Qué hermoso pasaje, porque tiene una gran representación este pasaje, la entrada de Jesús a Jerusalén. No sé cuántos han estado alguna vez en Israel. Yo he estado en Israel y desde los montes de los Olivos se ve todo Jerusalén. Y fue allí donde el Señor Jesucristo llegó a Jerusalén, se paró, pero lo primero que hizo al pararse es mandar a traer un burrito. Fue lo primero que hizo al pararse allí en Jerusalén. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué tuvo que mandar a traer un burrito? ¿Por qué tenía que entrar en un burrito? Porque la profecía sí estaba ya dada. En el libro de Zacarías dice que el Mesías tenía que entrar en un burrito. Eso significa que el Señor Jesucristo era el Mesías, era el enviado. Y había en ese tiempo en Israel más o menos entre 200,000 a 300,000 que habitaban en Jerusalén. Pero como eran tiempos de la Pascua, el tiempo del día de la expiación, que venían de todas partes de Israel y se juntaban en Jerusalén para celebrar la Pascua, la población casi se duplicaba en Jerusalén. Había mucha gente. Entonces había mucha gente que conocía a Jesús. Había mucha gente que había visto las obras de Jesús, los milagros de Jesús. Había muchos que no lo conocían, que no habían visto, tal vez de oídas, lo habían escuchado, habían oído hablar de él, pero no tampoco lo conocían. Una de las cosas interesantes es que Jesús lo alabaron mucho al entrar, lo vituperaron, le hicieron palmas, lo honraron mucho, pero justamente 4 días después lo estaban condenando, le estaban diciendo que lo enviaran a la cruz, lo cambiaron por un preso, por un criminal, para que él fuera condenado. ¿Cómo era posible esto? Un día, el domingo, lo estaban alabando, era tremendo lo que le estaban haciendo, pero 4 días después lo estaban traicionando. Una de las cosas tenemos que entender que el Mesías, cuando venía el Mesías para los judíos, era señal de paz. Y los judíos estaban bajo el imperio romano. Entonces ellos realmente creían que él era el Mesías. Pero para la interpretación de ellos, el Mesías venía a liberarlos porque venía a traer paz. La señal de que era el Mesías, y es una de las señales cuando el Mesías viene, es que él traía paz a este mundo. Él es el príncipe de paz. Entonces por eso ellos lo esperaron con tanto alegría, con tanto gozo, porque para ellos los iba a librar del imperio romano. Cuando él entraba, ellos estaban contentos porque ellos dijeron: hoy sí viene nuestro libertador, hoy viene a traer paz a nuestro pueblo. Pero ellos pensaban que él venía con un ejército a derrotar, a destruir a los romanos. Claro, pasó un día, pasaron 2 y vieron que no pasaba nada, porque no entendemos. Y el Señor Jesucristo lo dijo claramente: la paz que yo os doy, el mundo no la puede dar. ¿Por qué? Porque la paz que el Señor nos ofrece es diferente a la paz del mundo. La paz del mundo es cambiar las circunstancias para que haya paz en nosotros. La paz de Dios, primero la paz comienza dentro de nosotros sin importar que las circunstancias cambien. Esa es la paz del Señor. ¿Por qué? Porque la paz de Dios es divina, la paz de Dios es sobrenatural. La paz de Dios es aprender a confiar en que Dios va a hacer las cosas diferentes, que Dios va a hacer que las cosas que están obrando mal para nosotros, Él las va a tornar para bien. Porque los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Amén. Entonces, eso no lo entendió el pueblo de Israel. Eso no lo entendieron los judíos. Y por eso se dejaron manipular por los fariseos, los seduceos y todos los sacerdotes. Por eso lo condenaron al Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo justamente estaba en este momento donde Él tenía que entrar a Jerusalén. Él sabía que eran los últimos días de su vida. Él sabía que iba a enfrentar la muerte. Gracias a Dios que Él no negó la muerte, sino que fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra. Pero estando allí en el monte de los olivos, Él mandó 2 de sus discípulos y le dijo: vayan a Jerusalén, al nomás entrar van a encontrar un burro que está atado, desátenlo,
les van a preguntar para qué lo quieren y díganle: mi maestro, mi Señor lo necesita. Y ellos no le van a decir nada y van a dejar que lo traigan. Wow. Parece que el Señor todo lo tiene planeado. No, no parece, así es. Dios no trabaja por casualidades. Dios no trabaja por accidentes. Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Yo soy creador de un Dios poderoso, un Dios que me ama. Y Dios tiene un plan para mí. Si lo tiene para mí, también lo tiene para ti. Y los planes de Dios son más altos. Los planes de Dios son mejores. Entonces, cuando Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y ten la seguridad que lo tiene, hay un tiempo en el cual el Señor te va a llamar. El llamado del Señor es poderoso y por eso Dios nos predestina con eso. Y cuando Dios te escoge, cuando Dios te crea, Dios no te creó por casualidad. Dios ya tenía un plan. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que descubrir el propósito en nuestras vidas. La visión se diseña, pero el propósito se descubre. Porque ya Dios nos dio un propósito, ya Dios nos dio talentos, ya Dios nos dio dones para que nosotros podamos desarrollarnos en esta vida. Diseñemos esa visión a la cual el Señor nos ha llamado. Amén. Llegaron los dos discípulos del Señor, fueron obedientes al mandato que el Señor le estaba diciendo, y ellos fueron a Jerusalén con la misión de traer ese burro de regreso. Vamos a hacer una analogía de este burro y vamos a entender qué hace el burro. Hice un estudio acerca del burro. Muchos entendemos que el burro es tonto, pero realmente el burro no es tonto. El burro es uno de los animales más inteligentes que hay. Tienen las grandes orejas porque el burro puede escuchar, puede oír hasta incluso casi 2 millas de distancia. Es un animal de carga, viven entre 20 a 40 años. Dios crea todo lo que Dios ha creado, lo ha creado con un propósito. Este burro tenía un propósito: servir al Señor. Y si un burro tiene el propósito de servir al Señor, mucho más nosotros, el propósito de nosotros es más grande, de servir también al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Llegaron estos dos hombres, pero dice que este burro nunca nadie lo había usado jamás. ¿Sabe que esto es maravilloso? Esto es impactante porque muchas veces nosotros sentimos que no servimos. Muchas veces nosotros sentimos que nadie nos hace caso, que nadie nos va a dar la oportunidad nunca. Y nos sentimos como despreciados muchas veces porque el ser humano siempre quiere ser apreciado. Pero lo más hermoso es que cuando Dios nos crea, Dios siempre está atento de nosotros. Y si todavía no se han abierto las puertas o todavía no se han abierto las oportunidades para nosotros, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en la iglesia, sea donde sea, no te preocupes. Va a llegar su tiempo. Aunque nadie te ha usado, aunque nadie te ha dado las oportunidades, Dios tiene un tiempo para darte la oportunidad en tu vida. Amén. Y cuando llegan estos hombres, este burrito estaba atado. A estar atado significa que no te puedes mover, no te puedes hacer para allá, no te puedes hacer para ningún lado. Las ataduras en nuestras vidas no nos dejan muchas veces que podamos obtener lo que Dios quiere que nosotros obtengamos. Pero a pesar de estar atado este burrito tenía un dueño. Y el dueño que él tenía no era los que lo tenían atado. El dueño que lo tenía es el Rey de Reyes que estaba en el Monte de los Olivos. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos un dueño y nuestro dueño se llama el Señor Jesús. A Él le pertenecemos, somos de Él. Y cuando Él viene su tiempo, Él también va a mandar por nosotros. Él nos va a mandar un mensajero. ¿Para qué? Para llamarnos, porque tenemos un llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Y ese llamado llega a su tiempo. Cuando llegaron estos dos discípulos a Jerusalén, lo primero que hicieron fue buscar el burrito y desatarlo. Eso significa que no importa las ataduras que nosotros tengamos en nuestras vidas, cuando Dios nos llama, Él nos va a librar.
No importa las ataduras que nosotros tengamos en nuestras vidas, Dios nos llama aunque tengamos ataduras en nuestras vidas. Dios nos llama aunque tengamos problemas espirituales en nuestras vidas. Dios está viendo el propósito de nosotros, no nuestro pecado. ¿Por qué? Porque Él ya lo pagó en la cruz del Calvario. Él ya venció a la muerte y venció a Satanás. Por eso Él dijo: en mí tendrán paz, pero en este mundo van a tener tribulaciones. Pero no se desanimen, cobren ánimo, porque yo ya vencí al mundo. Ese enojo que no me deja servir al Señor, ese celo que me impide y que me tiene atado para servir al Señor, esa amargura por el pasado que me ha pasado en mi vida, no te preocupes, hay un tiempo en el cual el Señor te va a desatar, porque Él quiere que le sirvas y le sirvas con poder. Amén. Dice que desataron al burrito, y cuando le desataron al burrito, lo primero que le hicieron fue preguntarle: ¿para dónde lo llevan? ¿Por qué lo desatan? El Señor lo necesita. Wow, eso para mí fue poderoso. Saber que Dios me necesita. Amén. Muchas veces pensamos que nosotros no servimos, que no le podemos servir a Dios. Si Dios puede necesitar un burrito, mucho más nos puede necesitar a cada uno de nosotros. ¿Sí o no? Amén. Tú vales más que cualquier burro. Y si nosotros valemos para el Señor más que cualquier animal, eso significa que también Dios nos necesita. Claro que nosotros necesitamos de Dios para hacer el llamado de Dios, pero tenemos que entender que Dios nos necesita. Muchas veces nosotros creemos que nosotros no podemos ser la mano de Dios, que nosotros no podemos ser los pies de Dios, que nosotros no podemos servirle al Señor. Claro que Dios te necesita. Somos un cuerpo, dice la Biblia. La iglesia es un cuerpo. Algunos son las manos, otros los pies, otros los ojos, pero todos tenemos una posición dentro de la iglesia. Todos hemos sido llamados porque Dios nos necesita. Amén. Yo lo necesito a Él, claro que sí. No podemos hacer este llamado sin el Señor. Él mismo lo dijo, que sin Él no somos nada. Despegados de mí, dijo: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Si el pámpano no está en la vid, se muere, se seca. Pero en la vid da muchos frutos. Y no solamente vamos a dar muchos frutos, sino que nos limpia para que demos más frutos. Y nos vuelve a limpiar para que demos más frutos. En el Señor siempre vamos a prosperar, pero estando en Él, porque siempre necesitamos de Él, pero también Él nos necesita a nosotros. Ayer dábamos una enseñanza cómo ministrar la sanidad, cómo ministrar el poder de Dios, el Espíritu Santo. Y una de las cosas que les enseñaba a los hermanos que vinieron, bueno, era una conferencia para pastores, pero vinieron muchos hermanos ayer y el viernes también, y el jueves. Pero gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dice: sanen a los enfermos, liberen a los endemoniados. O sea, en otras palabras, el Señor te está diciendo que lo hagas tú, que lo hagamos nosotros. Pero muchas veces nosotros entendemos que el Señor los va a sanar. Claro, los va a sanar, pero ¿a través de quién? De nosotros. Nosotros somos las manos y los pies del Señor. Amén. Pero nada podemos hacer desconectados de Él. Nada. Entonces lo trajeron porque lo necesitaban. Los dueños del burro jamás pudieron hacer nada. Aunque Satanás te tenga atado, cuando el Señor te llama, Satanás no va a poder resistir el llamado del Señor. Y llegaron y se llevaron al burro porque el Señor lo necesitaba. Y el Señor, cuando se lo llevaron, ¿qué hizo? Se montó sobre él en el monte y vio Jerusalén. ¿Sabe por qué? Porque Dios, el Señor tenía un plan con este burro. Y así como tenía un plan con este burro, tenía un viaje. Dios tiene un viaje junto con nosotros. Y Dios no nos va a dejar solos en este viaje. Él siempre está con nosotros. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es un viaje hermoso, es un viaje excitante, un viaje apasionado. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Es un viaje donde van a ocurrir muchas cosas sobrenaturales en nuestras vidas, donde vamos a ver el poder de Dios que se manifiesta grandemente. Amén. Pero es un viaje que tiene un destino.
y el destino es la cruz. Pero quiero decirte una gran verdad: esa cruz solo es la transición, no es realmente el destino. ¿Por qué? Porque para el Señor Jesucristo la cruz no era el final. La cruz solo era la transición para morir por nuestros pecados, por morir por tus pecados y morir por mis pecados. La cruz solo era la transición para llegar realmente a su destino, estar sentado a la derecha del Padre. Y así como el Señor Jesucristo llegó a la cruz y resucitó al tercer día, también nosotros vamos a ver la victoria, porque Él nos ha hecho más que vencedores. Si mantenemos en este viaje con el Señor Jesús y llegamos a la cruz. Pero el Señor Jesús jamás negó la cruz. Eso significa que Él sabía que iba a entrar a Jerusalén y que tenía que quedarse en Jerusalén, porque tenía que tomar la cruz, tenía que vivir la muerte en cruz. Solo 2 personas, de acuerdo a la Biblia, no han muerto. Pero el Señor Jesús sí murió. Pero quiero decirte algo: Él resucitó al tercer día. Era necesario que el Señor Jesucristo muriera. ¿Por qué? Porque por el pecado había entrado por un hombre. El pecado está en la carne, pero muriendo Él por nuestros pecados, Él nos libra del pecado sobre nosotros. Amén. Él nos ha dado el poder para vencer el pecado, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ese es lo hermoso del viaje con Jesús. Saber que con Jesús la cruz solo es una transición para nosotros. Cuando Dios nos llama también a la cruz. Pero muchas veces nosotros solo nos quedamos viendo la cruz. Solo queremos observar la cruz y solo la queremos ver de lejos, pero no queremos tomar la cruz. Y el Señor dice: tomen su cruz. Si el Señor no negó su cruz, no niegues también tu cruz. La cruz es el llamado que el Señor te ha hecho. Hay algo dentro de tu corazón que vibra, y ese llamado es aquí en este lugar. Ese llamado es para que sirvas al Señor donde Él te ha traído. Pero no niegues la cruz. Dice la palabra que después que el Señor Jesucristo había resucitado, había mucha confusión entre todos sus discípulos. Muchos perdieron la esperanza porque tenían toda la esperanza en Jesús, toda la esperanza en el Mesías. Pero si Él moría, moría la esperanza. Y 2 hombres que iban camino a Emaús iban confundidos, iban tristes, porque su esperanza había muerto. No sé si tu matrimonio se está muriendo. No sé si tu economía se está muriendo. No sé si tu salud se está muriendo. No sé lo que se está ya muriendo en tu vida y estás confundido. Pero así como le pasó a estos hombres que van camino a Emaús, así te va a pasar a ti. Comieron con el Señor, su corazón vibraba. Y hasta que el Señor se fue, se dieron cuenta que era Jesús. Y vino la alegría y el gozo a su vida, porque la esperanza regresó. Ellos entendieron que si Jesús había resucitado, Dios puede resucitar tu milagro. Dios puede resucitar tu matrimonio. Dios puede resucitar tus hijos. Dios puede resucitar tu economía, porque Él es el Dios de lo imposible. Pon toda la confianza en el Señor. Esta mañana el Señor ha venido y te ha dicho: yo vengo a resucitar tu milagro. ¿Lo puedes creer? Levanta tu mano y dile: gracias, Jesús, por resucitar mi milagro. Gracias, Jesús. Escucha bien lo que te voy a decir. No digas: gracias, Jesús, porque vas a resucitar mi milagro. No. Dice la palabra que declaremos lo que no hemos visto como que fuera. Gracias, Jesús, porque tú ya lo resucitaste. Eso es creer en el poder del Señor. Amén. Qué hermoso este burro. Porque ¿sabe qué? Yo realmente hubiera querido del burro para poder cargar a Jesús, para poder llevar al Rey de Reyes. Imagine qué famoso fuera ahorita. ¿Sí o no? ¿Ah? Imagínense la gente cuando Jesús llegó en los lugares donde Él estuvo. Qué hermoso haber sido. Pero este burro se haber sentido wow. Y quizás al principio no le entendía. Voy a cargar uno más.
O tal vez alegre porque nunca había tenido a nadie que lo cargara. Y dijo, hoy voy a tener uno, hoy sí voy a estar contento porque voy a cargar a alguien. Y cuando entró a empezar a Jerusalén, entendió que el que cargaba era alguien importante. ¿Por qué? Porque todo el mundo le hacía palmas, todo el mundo gritaba, lo alababa. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en las alturas. Y él empezó, wow, el que llevo realmente es importante. Pero el camino era largo. El camino era un camino lleno de multitudes. Y el camino era un camino que también el burro se empezó a hacer famoso. Y en cierto momento el burro dijo, wow, están alabando también a mí. Y entonces el burro se la empezó a creer. Y el burro empezó a creer que por él es el que hacían todo. ¿Sabe que así nos puede pasar en nuestras vidas? Cuando Dios nos usa, podemos empezar a perder de que es la vid donde viene todo. Que nosotros solo somos los pámpanos, pero que sin Él no somos nada. Si Dios te usa para sanar, gloria a Dios porque lo sanaste. Claro que sí lo sanaste, y el Señor dice que lo sanes. Pero realmente quien lo sana es el Espíritu Santo que está en nosotros. Porque la palabra de Dios dice que Dios puede hacer más sobrenaturalmente de lo que nosotros mismos podamos pensar, imaginar, soñar o pedir, de acuerdo al poder que hay en nosotros. Y ese poder es el Espíritu Santo. Cuando yo sano a las personas, gloria a Dios porque Dios me usó. Yo soy el burro del Señor para sanar a las personas. Pero no soy yo, es el Espíritu Santo que está dentro de mí. Porque toda la gloria y toda la honra es para el Rey de Reyes por los siglos de los siglos. Amén. Que no se te olvide eso. Que no se te olvide que el Señor te va a usar. Él te necesita. Pero siempre la honra y la gloria es para el Señor. Cuando dejas de darle la honra y la gloria al Señor, te empiezas a secar. Te empiezas a secar. Mire, leía un testimonio hace poco. No sé cuántos han escuchado del pastor Rick Warren. Un testimonio poderosísimo. El que estudió la vida con propósito. Cuando él sacó este libro, se hizo un bestseller. Ha sido uno de los bestsellers más vendidos en la historia. No el más vendido, pero uno de los más vendidos en la historia. Y empezaron a venir a su ministerio miles de dólares. Y de la noche a la mañana, dice el pastor Rick Warren, wow, se vio que tanto dinero, tantas cosas. Pero él no se olvidaba que Dios lo necesitaba. Y que eso era para extender su reino. Y hasta ahora, todo lo que le ha llegado, dice el pastor Rick Warren, ha sido únicamente para extender su reino. En la casa que él llegó a ver en California, en la misma casa que él está viviendo hace más de 20 años. El vehículo que tiene de hace años es el mismo vehículo que tiene. Cuando le invitan a predicar, dice, él mismo se paga su boleto, hotel y todo. ¿Por qué? Porque cuando Dios te prospera, cuando Dios te da, es porque Dios quiere que seas un río de agua viva. No se te olvide eso, que todo es para la honra y la gloria del Señor. Amén. Estoy de acuerdo que tenemos que vivir de acuerdo con honra, de acuerdo que vivimos, el siervo es digno de su salario, pero no ostentosamente. Es para la honra y la gloria del Señor. Amén. Recuerda que todo es para el Señor. A Él es el que están alabando, a Él es el que están honrando. Todo lo que está llegando es para su reino. Dale la honra y la gloria al Señor. Amén. Vamos al final del pasaje, vamos al libro de Juan, capítulo 19. Después que el Señor Jesús murió, después que el Señor Jesús había fallecido en la cruz del Calvario, donde lo crucificaron injustamente, donde murió por ti y por mí, no se sabe, muchas veces no se enseña tampoco acerca de esto. Pero pasó algo importante después que el Señor Jesucristo murió. Mira cómo dice la Escritura. No estoy hablando hasta el domingo de la resurrección, solamente después que Él falleció. Mira lo que pasó, dice 38:42. Después de esto,
José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque ¿en cómo? En secreto. ¿En cómo estaba José? Atado. Estaba en secreto. Hay veces no servimos al Señor y lo que hacemos es muy limitado porque todavía estamos atados. Ya conocía del Señor, era discípulo del Señor, dice la Escritura, pero estaba limitado. Cuando Dios nos libera, para el discípulo de Dios no hay límite. Luego dice, pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, otro en secreto, otro que estaba atado. Y luego le dice, llegó con unos 34 kilos de mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús conforme a la costumbre judía de dar sepultura. Lo enviaron en vendas con las especies aromáticas. En el lugar donde lo habían crucificado a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. Como era el día judío de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Dice, como era el día de la preparación, o sea, era el día de la expiación. ¿Qué era la expiación para los judíos? La expiación era el día por el cual llegaban a la Pascua, porque ellos llegaban a celebrar la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Es lo que ellos llegaban a celebrar. Y dice que cuando llegaron allí, era el día de expiación, que los judíos lo que hacían el día de expiación es que le llevaban al sacerdote 2 corderos, y un cordero lo sacrificaban, lo mataban, y la sangre de ese cordero es la que usaba el sumo sacerdote, que solo entraba una vez al año al lugar santísimo. Y ese día que entraba al lugar santísimo era la expiación de los pecados, donde rociaba el altar, el arca del pacto. Pero el otro cordero que estaba allí, lo que hacía el sacerdote es que con la sangre del mismo cordero le imponía las manos al cordero que quedaba y le confesaba los pecados de su pueblo, y todo el pecado del pueblo era transmitido a este cordero. Venía otro sacerdote y agarraba ese cordero y se lo llevaba al desierto. Eso es lo que el Espíritu Santo hizo cuando se llevó al Señor Jesús al desierto, porque era el cordero que iba a llevar todos nuestros pecados, y era el cordero que se iba a sacrificar por cada uno de nosotros. Ahora, en este pasaje encontramos a José de Arimatea y a Nicodemo. De acuerdo a la historia, José de Arimatea era un hombre pero muy rico, y también era un principal dentro de la sinagoga. Pertenecía también al Sanedrín. Nicodemo también era del Sanedrín, era un sacerdote que llegó de escondidas en la noche donde Jesús, y llegó a preguntarle cómo podía entrar al cielo, al reino de los cielos. Y el Señor Jesucristo le dijo que necesitaba morir y volver a nacer. Y él dijo, pero ¿cómo voy a volver a nacer si mi madre ya es una viejita y yo soy un viejo? Porque él no entendía que tenía que volver a nacer espiritualmente. Nuestro espíritu está muerto cuando no conocemos al Señor Jesucristo. Solo nuestra alma y nuestro cuerpo están vivos, pero nuestro espíritu está muerto. Pero Él viene a darnos vida, y nos viene a dar una vida en abundancia. Y luego que el Nicodemo se fue a escondidas y se mantuvo en secreto. ¿Sabe que tanto José de Arimatea como Nicodemo eran escogidos por Dios, y Dios tenía un plan para ellos? Pero había algo que los ataba a ellos: el miedo. El miedo a servir, el miedo a su familia, el miedo que fueran sacados del Sanedrín, el miedo a perder privilegios,
incluso el miedo a perder incluso posesiones, porque ser seguidor de Jesús en eso era un gran peligro. Muchas veces nosotros nos servimos por miedo a que voy a tener que dejar mi trabajo por dar ese tiempo al Señor Jesús, por miedo a que mi familia me humille o sea parte de mí, por miedo a muchas cosas en nuestras vidas, y hay veces también el orgullo y la desidia no nos hacen servir al Señor. Pero cuando murió el Señor Jesucristo, tanto Nicodemo como José de Arimatea perdieron ese miedo. ¿Por qué? Porque era el tiempo que el Señor había destinado para ellos, para liberarlos. Dios tiene un tiempo que el Señor te va a liberar y te va a quitar todo impedimento para que le puedas servir a Él con todo tu corazón. Y ellos llegaron donde Pilatos, que era algo tremendo, algo difícil lo que estaban haciendo, de pedirle el cuerpo de Jesús. José de Arimatea ya tenía una tumba preparada para Jesús, que era una caverna. Yo he estado en ese lugar donde estuvo Jesús. Y lo prepararon entre los dos. Por haber tocado el cuerpo de Jesús, de un muerto, ya no podían entrar a la sinagoga, porque no podían acercarse por 7 días, de acuerdo a la ley. Pero no les importó nada, no les importó todo lo que iban a perder. Ellos estaban decididos a hacer su llamado. Cuando tú te decides, el Señor te da el valor, Él te da el coraje para que hagas las cosas que tienes que hacer. Solamente decirle, no sigas esperando, porque Dios te ha llamado y grandes cosas van a pasar en tu vida. Después que pusieron a Jesús en la tumba, vinieron unas mujeres al 3er día, pero no lo encontraron, porque Jesús había resucitado. Y por eso celebramos este día nosotros. Por eso celebramos la Santa Cena de nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesús no está muerto, sino que Él resucitó y está vivo y está sentado a la derecha de Dios Padre. Él vive, Él no está muerto. Ese es el que nosotros adoramos. Créelo. Amén. Te voy a pedir que te pares y vamos a orar. Voy a pedirle a los músicos si pueden pasar, por favor. ¿Sabe que en el Señor hay poder? Amén. Él puede resucitar tu vida otra vez. Muchas veces nosotros estamos como muertos. Dependemos para nuestra paz, hay veces, de las cosas o de otras personas. Dependemos de nuestra felicidad, nuestro gozo, de las cosas o de otra persona. Pero quiero decirte que las circunstancias pueden cambiar de un momento a otro. Y se te va a ir la paz, se te va a ir el gozo. Pero cuando estás en Jesús, la paz de Dios que gobierna en tu corazón, no importa la circunstancia que estés viviendo, va a estar en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque tú estás confiado que si estás con Él, ese momento que estás viviendo, solo es porque Dios está permitiéndolo, porque Él quiere que seas mejor. Él quiere cambiar tu carácter. Él te quiere hacer diferente. Amén. Ese es el proceso que todos pasamos con Jesús, porque Él nos quiere, no nos quiere igual. Amén. Pablo decía: oro para que los ojos de entendimiento de ustedes sean abiertos. Muchas veces estamos en Jesús, pero todavía estamos en el secreto. Nuestros ojos todavía están cerrados. No podemos ver claramente las promesas de Dios. ¿Qué significa la resurrección para nosotros? Significa que no vamos a tener muerte, sino que tenemos vida. El cuerpo va a morir porque el cuerpo ahí está el pecado, pero un día Él nos va a resucitar con cuerpos glorificados. Significa que las promesas de Dios son un sí y un amén en Cristo Jesús.
Significa que si yo pongo como roca eterna a Jesús en mi vida, como fundamento en mi casa, van a venir tormentas, van a venir vientos, pero a mí no me van a derribar. A mi casa no la van a derribar, porque mi fundamento está en Jesús. Él es la promesa para mi vida. Amén. Yo quiero pedirle a todos los que están con una enfermedad, si te duele algo, si tenés algún inflamado, tenés algún tumor, migraña, no sé alguna enfermedad que tengas ahorita, solamente quiero que allí donde estás, levante tus manos. Levanta tu mano en el nombre de Jesús y repite conmigo. Todos los que han levantado su mano, digan conmigo: gracias, Jesús, por haberme sanado. Gracias, Jesús, por haber quitado esta dolencia de mí. Gracias, Jesús, porque tú me has hecho libre. Gracias. En el nombre de Jesús oro yo nada más. En el nombre de Jesús ato al hombre fuerte. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús echo fuera todo dolor de tu cuerpo. Ordeno que tu columna vertebral se alinee con tus piernas, con los huesos de tus piernas. En el nombre de Jesús se alinean con tus caderas, se alinean con tus hombros. En el nombre de Jesús, fuera dolor, fuera dolor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús separa todo sangramiento. En el nombre de Jesús separa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, fuera todo dolor de cabeza, toda migraña, fuera, fuera.